Bueno, buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta clase en donde vamos a seguir trabajando con funciones de búsqueda y referencia. En la clase de ayer estuvimos trabajando algunas cosas con la función coincidir y en la clase de hoy vamos a ver cómo se trabaja con la función índice cuando estamos trabajando, cuando queremos operar con tablas de una entrada. Así que vamos rápidamente a la hoja coincidir, más que nada para que nosotros recordemos, más que nada para que podamos recordar de qué se trataba esto, para que hagamos un repaso. La función coincidir es una herramienta que a nosotros nos permite determinar cuál es el número que corresponde con la posición de un elemento dentro de un rango. Y eso era muy útil, por ejemplo, cuando lo veíamos ayer, cuando queríamos obtener, por ejemplo, el número de columnas, cuando queríamos obtener el parámetro del número de columnas que se le suministra a buscar B. Por ejemplo, habíamos trabajado con una tabla, si ustedes recuerdan, que tiene en total 64 columnas. Entonces, cuando nos decían, por ejemplo, obtenga las ventas que hizo en abril del 2012 Juanito Pérez, chuta, complicado empezar a contar de uno por uno. Es súper fácil perderse. Con la función coincidir, ese problema ya deja de existir. Vamos a hacer este último problema que dice cuál es la edad de Bruce Wayne. Ese es el único, va a ser un repaso nomás de lo que es coincidir, pero lo bueno es que esta función la vamos a retomar cuando trabajemos con índice. ¿Ya? Entonces, cuando me dicen la edad de Bruce Wayne, yo creo que estaremos de acuerdo en que la función que se utiliza para calcular la edad es fecha. Entonces, la fórmula sería algo así como esto, ¿no? Por ejemplo, nacimiento de Bruce Wayne, habría que compararlo con el día de hoy y habría que utilizar el parámetro de la Y, ¿cierto? Podríamos decir que esa sería la fórmula en términos genéricos, ¿no? En términos genéricos, esa sería la fórmula. Si fecha, obtener la fecha de nacimiento de Bruce Wayne el día de hoy y con el parámetro Y. O sea, lo único que me va faltando, lo único que me va faltando para poder terminar ¿qué le será? Lo único que me va faltando para poder eh, calcular la edad de Bruce Wayne es obtener su fecha de nacimiento. ¿Con qué función ustedes obtendrían la fecha de nacimiento de Bruce Wayne? A ver. A través de la función buscar B, nosotros podemos obtener la fecha de nacimiento de Bruce Wayne. Otra forma de hacerlo podría ser también con B de extraer, ¿cierto? No nos dicen nada al respecto. Entonces, para el caso de buscar B, yo sé que si nosotros miramos la tabla, nos podemos dar cuenta que el vendedor está en la columna 1, el run está en la columna 2, y que el nacimiento, que lo que a nosotros nos importa, se encuentra en la tercera columna de esta tabla. ¿Verdad? Ah, ya. Entonces, si el nacimiento se encuentra en la tercera columna de esta tabla, yo creo que en este caso no es necesario aplicar coincidir, ¿cierto? ¿O ustedes lo aplicarían? Entonces, como yo sé que esto ya está en la columna 3, ¿para qué nos vamos a complicar? Vamos a borrar aquí todos los dibujos y recordemos que esta tabla se llama ventas. ¿Ya? Esta tabla se llama ventas. Así que vamos a ver esto. Entonces, la fecha de nacimiento de Bruce Wayne, ¿cómo lo voy a obtener? Dijimos con buscar B. Entonces, con buscar B, el valor a buscar, fíjense,
que como el vendedor está en la primera columna y voy a trabajar con la tabla de ventas, entonces el valor tiene que ser un elemento de esta columna. En este caso, Bruce Wayne. Entonces, aquí le voy a colocar Bruce, le voy a poner asterisco, punto y coma. La matriz de tabla va a ser ventas, la columna es la 3 y queremos una búsqueda exacta. Y por lo tanto, nuestra fórmula sería esa. Entonces, la fórmula que puse acá, yo se las voy a compartir ahora acá. ¿Qué opinan ustedes de haber colocado Bruce con un asterisco? ¿Les parece bien eso, no? Ahí. ¿Sí? ¿Por qué consideran ustedes que está bien haberlo colocado? ¿Quién le podría ayudar a Tomás? A ver, eso de por qué se pone Bruce con asterisco. ¿Quién podría explicar eso? Porque el asterisco es un comodín. Es un comodín que significa cero o más. Entonces, eso quiere decir que después de la palabra Bruce puede venir cualquier cosa. Ahora, Bruce es el único nombre de vendedor de este listado. O sea, Bruce Wayne es el único vendedor cuyo nombre es Bruce. No hay ningún otro Bruce dentro de la... No hay ningún otro Bruce dentro del listado, por si acaso. Es el único. Entonces, por ejemplo, alguien podría escribir Wayne así, ¿sí? Alguien podría escribir Wayne así como W-E-I-N. Alguien podría escribirlo Wayne. Alguien lo podría escribir así como Wayne, ¿ya? Entonces, obviamente, si yo lo escribiera mal, el buscar B me va a generar un error, solamente por no escribirlo, no escribir bien el apellido. En cambio, si escribo Bruce, pongo un asterisco, me voy a la segura de que en este contexto no vamos a tener ninguna clase de problemas. Ya, vamos entonces, chicos, a la hoja de la función índice. ¿A alguien le quedó alguna? ¿Hicimos o no? Ahora vamos a ver lo que es la función índice. Entonces vamos a ir a la hoja homónima. La función índice, o sea, la función buscar B, nos permitía encontrar valores a contar de la primera columna de la tabla, ¿cierto? Esa era una de las grandes restricciones que tiene. No permite hacer una búsqueda para atrás, solamente búsqueda a contar de la primera columna. En cambio, la función índice, lo que te permite, la función índice lo que permite es acceder a cualquier elemento de una tabla o de un rango o de una tabla, al elemento que tú quieras. Le da lo mismo si ese elemento está en la primera columna, si está en la segunda columna, si está en la fila superior, si está en los encabezados, le da exactamente lo mismo. ¿Ya? La única cosa que necesita la función índice, ¿ya?, para poder trabajar son tres argumentos. El primero es saber dónde tiene que ir a buscar el dato. Es como obvio, ¿cierto? Tiene que saber en qué tabla, para ver ahí cómo te va a entregar la información. Por otro lado, nos tiene que entregar, tenemos que suministrarle el número de la fila y el número de la columna. Cuando hablamos del número de la fila y el número de la columna, se refiere a las coordenadas del número, del valor, ¿ya? Y esas coordenadas se obtienen por separado con los componentes de esas coordenadas se obtienen por separado con la función coincidir, ¿ya? Vayamos a la hoja que dice 1, tabla de una entrada, por favor. Veamos lo de la función índice en tablas de una entrada. Para empezar, este rango no lo convirtamos todavía en tablas, dejémoslo así como está. Vamos a apretar esta casilla que dice mostrar el esquema de la tabla, ¿ya? Aquí.
Si ustedes aprietan esa casilla, automáticamente se va a habilitar una macro que programé que sirve para ejemplificar el uso de las coordenadas acá en Excel. Pinchemos donde dice fila 3, por ejemplo. Si yo pincho aquí donde dice fila 3, ¿se dan cuenta? Automáticamente me destacó la tercera fila de datos. Las filas en Excel siempre van hacia el lado. Las filas van hacia allá, ¿ya? Para efectos de función coincidir. Y por otro lado, las columnas, como por ejemplo el título de la columna 2, columna 4, columna 1, columna 5, todos esos títulos, las columnas, como ustedes pueden apreciar, se despliegan siempre hacia abajo. Las columnas van siempre hacia abajo. ¿Qué otra cosa podemos considerar nosotros con respecto a las coordenadas? Cuando yo estoy, por ejemplo, en una columna determinada, creo que se den cuenta que las coordenadas, ¿ya?, de la segunda componente, las coordenadas de la segunda componente son siempre iguales a 5. ¿Por qué? Porque para poder identificar un elemento dentro de un rango, siempre se parte con el número de fila y después con el número de columna. ¿Se dan cuenta? Y como estamos trabajando en la columna 5, todos los números llevan a 5 en la segunda componente. Si estoy en la columna 2, todos los números llevan el 2 en la segunda componente. Si voy a la fila 4, ¿qué diferencia puedo observar? Que llevan todos el 4 en la primera componente. ¿Por qué? Porque me estoy desplazando en la fila número 4. No sé si hasta ahí se va entendiendo la idea. ¿Me van siguiendo con eso de la fila, con esto de la columna? Ya, entonces aquí tengo fila 6, tengo fila 9, título columna 2, título columna 4. Supongamos que yo pincho aquí donde dice 6,2. Si ustedes pinchan en 6,2, se dan cuenta que la celda se puso de color naranjo. Y acá dice Felipe. ¿Ya? Acá dice Felipe. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Es como el X ahí en el plano cartesiano. Exactamente. De hecho, no sé si ustedes le han enseñado a trabajar con matrices, pero esto es una matriz. Es una matriz de orden 10 por 5. Tiene 10 filas y 5 columnas. Entonces simplemente estamos identificando los elementos de ella. ¿Sí? Y el sistema de referencia es exactamente el mismo que rige en el plano cartesiano. Entonces acá dice 6,2. Ah, ¿y qué es lo que es 6,2? ¿Cuál es el elemento que está en la posición 6,2 de este rango? El elemento se llama Felipe. ¿Y qué significa eso de 6,2? Fijémonos, el 6 tiene que ver con la columna, o sea, con la fila, y el 2 con la columna. O sea, que el elemento que está en la fila 6, columna 2 de este rango, se llama Felipe. 3,4. ¿Qué significa eso de 3,4 que tenemos acá? El elemento que está en la fila 3, columna 4. Y si ustedes ven, corresponde con este elemento, el 8 de septiembre de 1968. Las filas se empiezan a contar de arriba hacia abajo. Fila 1, ¿se dan cuenta? Fila 1, 2, 3, 4 y así hasta la última. Y las columnas siempre van de izquierda a derecha. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. ¿Tienen alguna consulta hasta ahora con esto? ¿Les va quedando más claro con la manera en cómo se van referenciando los elementos? Porque si esto lo tienen claro, después desarrollar los ejercicios es bastante simple.
Ustedes me dicen nomás si tienen alguna consulta. Entonces, chicos, vamos a bajar. Dice, utilizando las funciones índice y coincidir. Ah, ya. Obtenga el tipo de previsión de salud que tiene Felipe. Ya. Yo voy a ir acá a buscar a Felipe. Felipe tiene ISAPRE, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir de eso? Es fácil ver que Felipe tiene ISAPRE, ¿cierto? Basta poner nomás a la celda de la donde está Felipe, a la fila que contiene a Felipe, ¿ya? Y aquí me va a decir que tiene previsión de ISAPRE, ¿ya? Pero ISAPRE, ¿cuáles son las coordenadas que tiene el ISAPRE? Las coordenadas que tiene el ISAPRE. ¿Cuál es el número de fila y cuál es el número de columna en que está eso? 6,5. Entonces, ahora, ahora sí que sí. Vamos a tomar este rango y lo vamos a convertir en una tabla. Vamos a tomar de aquí, convertimos en tabla y le damos un nombre. A esa tabla lo voy a llamar pacientes, porque me está hablando de pacientes de un centro médico. Ya. Tenemos acá la tabla, tenemos acá nuestra tabla de pacientes. ¿Ya? Tenemos todo eso. Sigamos. Entonces, cuando me dice use índice y coincidir, vamos a poner acá índice. Primero lo vamos a hacer de la forma más tuja posible, para que esto se entienda bien, considerando que es primera vez que estamos trabajando con las funciones índice y coincidir. Acá nos dice matriz. La matriz corresponde al nombre de la tabla, igual que en el buscar B. Así que ustedes simplemente ponen el nombre de la tabla y se llama pacientes. Pacientes. Punto y coma. Fíjense que el segundo argumento dice número de fila. Número de fila. Ah, ya. ¿En qué número de filas se encontrará esto? Nosotros habíamos determinado, así al ojo, de que esto estaba en la fila 6. Así que vienen, ustedes simplemente colocan el 6, punto y coma. Esa es la parte tuja del ejercicio. Que le vamos a poner solamente los números. Así, porque esto es súper chanta ponerle así los números. Y la columna, cuando hablan de la columna, es la número 5. Cuando hablamos del número 6, el número 6 está representando en el fondo el dato que queremos buscar. Estamos buscando a este compadre que se llama Felipe, que lo vamos a ir a buscar en la columna de los nombres. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Felipe aparece en la posición número 6. Y por otro lado, ¿qué es lo que es el 5? El 5 corresponde a la ubicación relativa que tiene el atributo de Felipe que queremos exponer. En este caso queremos ver cuál es la previsión que tiene. Entonces la previsión en qué columna se encuentra está en la 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso es que ponemos pacientes, punto y coma 6, punto y coma 5. ¿Bien? Esta fórmula la vamos a copiar y la vamos a compartir acá. Primero, ¿se va entendiendo esta idea, no? Entonces, chicos, ¿por qué yo les decía que esta es la forma más tuja de hacer el ejercicio? Porque yo no puedo llegar y ponerle un 6 y un 5, porque la idea es poder determinar, mediante fórmulas, cuál es la ubicación que tiene en términos de fila y en términos de columna. Así que yo simplemente voy a tomar el 6 y el 5 y los voy a borrar. Voy a poner pacientes nomás. ¿Ya?
Y el número de filas y el número de columnas nosotros lo vamos a calcular mediante fórmula. Y esta es como la fórmula que uno tiene que entender para poder desarrollar cualquier ejercicio que se les pida con índice y coincidir. Para efectos del segundo certamen, es importante que ustedes sepan que a ustedes se les puede pedir desarrollar un ejercicio exclusivamente con buscar B, o exclusivamente con índice coincidir, o exclusivamente con base de datos. Entonces uno tiene que conocer aquí todas las técnicas, todas las herramientas que hay para que ustedes puedan responder la prueba. ¿Ya? Por eso tienen que conocer bien todas las funciones. Pacientes. Aquí dice el número de fila. Tanto el número de fila como el número de columna corresponden a coordenadas. Y las coordenadas se obtienen por separado, como les había mencionado anteriormente, con la función coincidir. Así que, para el número de fila, yo tengo que ver esto. ¿En qué parte se encuentra el Felipe? Dentro de todas las columnas que tiene la tabla. ¿Ya? Dentro de todas las columnas que tiene la tabla. ¿Cuál es la que contiene el nombre de Felipe? ¿Ya? Pero ¿cómo se llama la columna? Está bien, es la columna 2, Sebastián. Pero cómo se llama la columna? ¿Cómo se llama la columna que tiene el nombre de Felipe? Se llama nombre. Ahí está, columna nombre. Porque si voy acá a la previsión, lo dice Felipe. Felipe, en el fondo, ¿dónde está viviendo? En la columna del nombre. Entonces, coincidir, el valor buscado va a corresponder al nombre del paciente. Vamos a poner acá Felipe, punto y coma. La matriz buscada. La matriz buscada corresponde siempre, en este contexto, al nombre de la columna que contiene a Felipe. Es el paciente, corchete, y ponemos nombre. Si ustedes van arriba y se fijan en lo que está en color rojo, se van a dar cuenta que Felipe está viviendo dentro de esa columna. Y la función coincidir te va a entregar el resultado. Te va a decir en qué posición se encuentra Felipe. Punto y coma. El otro resultado, lo otro que me están diciendo es qué tipo de coincidencia queremos para Felipe. Bueno, obviamente queremos una coincidencia exacta. Entonces, para ver cómo anda la cosa, si yo seleccionara todo lo que he escrito de coincidir con los paréntesis y todo, y está bien escrito, si yo presiono F9, voy a poder visualizar cuál es el resultado que me estaría dando esa función. Que me está dando el 6, que era el que nosotros habíamos previsto. El F9 es una tecla que a nosotros nos permite evaluar partes de una fórmula. Y es muy útil, por ejemplo, cuando ustedes tienen que plantear una fórmula así grande y, por ejemplo, te muestra errores. O bien te está dando un resultado que no es el que ustedes esperan. ¿Ya? Entonces, con F9 ustedes pueden ir examinando las diferentes partes que componen la función para la fórmula para que ustedes puedan determinar cuáles son las cosas que habría que arreglar. Muy importante que cuando ustedes aprieten F9, después den Control Z, porque de lo contrario van a perder la fórmula que habían escrito. Entonces el número de filas lo tenemos acá. Recuerden que el número de fila tiene que ver con el atributo, con el nombre del paciente, en este caso que estamos buscando. Punto y coma. Ahora dice número de columnas. Fíjense que el número de columna aparece entre corchetes. Si yo no le suministrara ningún número de columna, el Excel va a asumir de que el número de columna vale 1. Pero en este caso no es la columna. ¿Cómo yo lo haría para poder encontrar el número de columnas de la previsión? O sea, para que me dé ese 5 que nosotros habíamos predicho. Las coordenadas, acuérdense que coincidir y coordenadas empiezan de la misma manera, con co. Coincidir, coordenadas.
son palabras que están relacionadas entre sí. Coincidir. Ah, ya. Ahora tengo que ir a buscar, tengo que ir a determinar en qué número de columnas se encontrará la previsión. ¿Ya? La previsión yo sé que está ahí. Ah, ya. Pero, ¿dónde la voy a ir a buscar? La previsión la tengo que venir a buscar acá arriba, ¿cierto? La previsión acá arriba está viviendo acá arriba. Podríamos decir que la previsión está viviendo en la zona de los encabezados de la tabla, ¿no? Ahí está. Si quieren, anótenlo en alguna parte. Las columnas tienen que ver con los encabezados. Cuando tengan que hacer un coincidir y necesiten ver en qué parte se encuentra el título de una columna, siempre se busca en la fila de los encabezados, como lo vamos a hacer ahora. Entonces, coincidir, yo quiero ver la previsión. Entonces vamos a escribir acá previsión. Pueden escribirlo con minúscula, mayúscula, da igual, ¿ya? Previsión. Ahora, previsión es una palabra tremendamente difícil de escribir. ¿Por qué? Porque tiene B corta, porque tiene una S y porque lleva tilde, ¿ya? Si ustedes se fijan, previsión es la única palabra, es el único atributo que parte con la letra P. Así que, si no me quiero complicar con la ortografía, yo sé que es la única que parte con P. Punto y coma. ¿Dónde voy a ir a buscar la famosa previsión? Como yo les había dicho, la previsión se encuentra dentro de los títulos de la tabla. En los títulos de la tabla. Ya. Entonces, ¿dónde está eso? En los títulos de la tabla. Entonces, para eso, ponemos pacientes, abrimos corchete, ponemos el gato. Recuerden ustedes que para las funciones de base de datos colocábamos todo, ¿cierto? Ya. Pero para este caso, para este contexto, nosotros no vamos a poner todo, sino que vamos a colocar los encabezados. Le asignó el color morado, fíjense. ¿Se dan cuenta? En morado están todos los encabezados de la tabla. Y obviamente que en uno de esos encabezados figura la previsión. Ya, entonces le decimos que me dé una coincidencia exacta. Cerramos el paréntesis de coincidir y cerramos el paréntesis de la función índice. Entonces, de esta manera, nos queda esta fórmula con la función índice. Revísenla con calma, por favor. Porque previsión es la única. ¿Por qué la P con asterisco? Porque previsión es el único título que empieza con P. Por lo que yo les había comentado de la ortografía. Por ejemplo, acá voy a escribir previsión. Lo voy a escribir como corresponde. Pero ¿por qué no lo escribo así? Porque desgraciadamente la gente hoy en día no sabe escribir. Ya no le enseñaron ortografía. Entonces, esto no lo digo por ustedes solamente, sino que me he dado cuenta en general. Que hasta en la tele, en los noticieros, por ejemplo, escriben con faltas de ortografía. Entonces, por ejemplo, no sé, previsión, lo he visto escrito con B larga. Aquí lo he visto con C. ¿Para qué hablar del tilde? ¿Me entienden? Entonces, si yo, por ejemplo, lo escribiera así, sin tilde, al tiro metieron error. ¿Ya?
Pero en el fondo no es que tu fórmula esté mala, sino que simplemente hay un error ya que es como de nivel de segundo básico. Sabes que previsión es una palabra aguda que termina en NS vocal y que por lo tanto lleva tilde. Entonces son cuestiones básicas, pero que desgraciadamente, Tomás, la gente no se acuerda o no le da la importancia que tiene. Entonces, debido a eso, yo dije ya, como previsión es lo único que parte con P, ya filo, pongámosle un asterisco nomás y chao. Y nos evitamos cualquier problema. No sé si quedó más clara el por qué el asterisco. Vamos a ir ahora a la parte 2. Obtenga la previsión de salud de Felipe, o sea, el mismo ejercicio de obtenerlo, pero ahora con la diferencia que en lugar de utilizar la función índice, lo vamos a hacer con buscar B y con B de extraer. ¿Sí? Ya. ¿Cómo sería la cosa en este caso? Chicos, cuando nosotros lleguemos hasta el punto 4, podemos dar por finalizada la clase. Así que en una de estas podríamos retirarnos más temprano. ¿Qué les- Para el caso de buscar B. Uno diría, es una tabla súper chica, como ustedes ven acá, pero no porque sea una tabla pequeña quiere decir que hay que mirarla al menos, ¿cierto? Hay que mirarla con desprecio. Porque esta tabla tiene una picardía. La picardía está en lo siguiente. Si ustedes se fijan, a nosotros nos están pidiendo que trabajemos con el buscar B. Entonces, si yo pretendo trabajar con el buscar B, tengo que saber que el run es la columna 1, el nombre es la 2, el apellido es la 3, el nacimiento es la columna 4 y la previsión es la columna 5, ¿cierto? Esas son las columnas que componen la tabla. Si queremos usar el buscar B sobre toda esta tabla, yo tengo que tener en cuenta que el valor a buscar de buscar B tiene que ser un elemento que pertenezca a la primera columna. ¿Y qué es lo que yo visualizo en la primera columna de esta tabla? Estoy mirando que hay puros run. ¿Se dan cuenta? Puros run. El run de Felipe yo lo tendría que obtener de alguna forma para poder usar el buscar B. Podemos usar un B de extraer para sacar el run y después ese resultado utilizarlo como clave de búsqueda. Me parece que es demasiada complicación. Porque el run yo no lo puedo creer, no puedo llegar y marcar la celda. Es decir, ya, el run se encuentra, por ejemplo, en D15, la celda D15, y utilizar el D15 como dato de búsqueda. Porque la idea es que ustedes no tengan que estar eh, calculando, que ustedes no tengan que estar pinchando la celda, sino que simplemente Excel te obtenga el run de alguna forma. Hacerlo es demasiado engorroso. En cambio, ustedes podrían hacer lo siguiente. Ustedes podrían, por un momento, olvidarse de que el run existiera. Hagan cuenta que el run no existiera en esta tabla, ¿ya? Y que solamente, chicos, los datos de la tabla estuvieran viviendo acá, en esta zona que está pintada de color verde. ¿Lo ven? En toda la zona que estuviera pintada de color verde. Si ustedes revisan este rango que está acá en color verde, ¿qué es lo que podríamos decir de él? Podríamos decir, por una parte, que el nombre está en la columna 1. Hagan cuenta que el run no existiera. Que el apellido
está en la columna 2. El nacimiento está en la columna 3 y la previsión está en la columna 4. ¿Lo ven claro, sí o no? Hagan cuenta que el rol no existiera. ¿Ya? Si solamente nosotros estuviéramos mirando desde el nombre hasta la previsión. ¿Se ve claro, no? Que ahí el nombre sería la primera columna del rango. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que si yo aplicara el buscar B, pero sobre este rango de color verde, el nombre, el buscar B, te exige que el valor que se busque esté dentro de la primera columna de este rango. ¿Y qué tenemos en la primera columna? Tenemos los nombres, ¿sí o no? Ahí están los nombres de los compadres, de los pacientes. Y como a mí ya me dicen que tengo que ir a buscar a un tal Felipe, bueno, Felipe va a estar dentro de esta columna de los nombres. Entonces, para efectos del buscar B, yo sé que el valor a buscar va a corresponder a Felipe. La matriz en donde voy a ir a buscar va a corresponder a este rango verde. ¿Qué nombre le voy a dar a ese rango? No tengo idea, pero darle un nombre no tiene ninguna complicación, ¿verdad? ¿En qué columna voy a ir a buscar la previsión de Felipe? Si yo estoy mirando solamente este rango de color verde, me puedo dar cuenta que la previsión de este flaco se encuentra ¿dónde? En la columna número 4. Así que ese atributo ya lo tengo listo. Y además quiero una búsqueda exacta. O sea que con esto ya tenemos todos los elementos que necesitamos para poder encontrar la previsión de salud de Felipe. Espero que haya quedado clara esa parte. Entonces, esta zona de color verde que yo les había pintado la voy a seleccionar por completo. ¿Se dan cuenta? Voy a seleccionar todo excepto el run. Así nomás. Todos los datos excepto el run. Perfecto. Ahora yo le quiero, a esto yo le quiero colocar un nombre. Si yo le doy botón derecho, se van a dar cuenta que aquí no me da la opción de insertar un nombre. Si no me deja insertar un nombre desde esta parte, no hay problema. Ustedes seleccionen acá este rango. Vamos a ir al menú Fórmulas. Fórmulas, acá arriba. Y aprieten por favor el botón que dice Asignar nombre. Es el Asignar nombre. Y ahora te va a decir Nombre nuevo. ¿Qué nombre se les ocurre a ustedes que le podríamos dar a este rango que comprende entre el nombre de los pacientes y la previsión de salud de ellos? Vamos a ver. ¿Qué nombre le daríamos a este rango? A todo eso que seleccionamos. ¿Qué nombre se les ocurre a ustedes? Estamos de acuerdo, Sebastián. Ese rango es el que nosotros vamos a utilizar para el buscar B, pero a este rango le tenemos que dar un nombre para poder identificarlo. ¿Qué nombre le damos a este rango? El nombre que ustedes quieran. Más que nada como para no imponerle yo un nombre, sino que de hecho lo vamos a hacer a continuación, de eso de ponerle el buscar B.
Pero para el buscar B te pide que tú le especifiques una matriz. Entonces, ¿cómo le vamos a colocar a esta, cómo le vamos a colocar a esta matriz? Por ejemplo, seleccionamos todo esto, a ver, pacientes 2, listo, corta. Entonces le voy a poner aquí pacientes 2. Entonces, pacientes 2 va a corresponder, por decirlo de alguna forma, a este fragmento, a esta subtabla, ¿ya? De los pacientes. Entonces, vamos acá a buscar B. Le ponemos buscar B. Nuestro dato a buscar va a ser Felipe. La matriz tabla va a ser ¿cuál? Pacientes 2. ¿Se dan cuenta? El Felipe ya lo va a ir a buscar a esta zona, que está en color azul. Punto y coma. Indicador de columnas. De acuerdo a esta información, desde el punto de vista de este rango, la previsión en qué número de columnas se va a encontrar. Bien, cabros. Bien, bien, bien. Columna 4. Columna 4, punto y coma. Y obviamente queremos una coincidencia exacta. Y ahí estamos. ¿Se dan cuenta? Que cuando uno trabaja con el buscar B, no necesariamente yo me tengo que casar con la tabla. O sea, que tenga que ser en la primera columna de la tabla. Si el dato que a mí si la clave de búsqueda no figurara en la primera columna de la tabla, no importa, simplemente restringimos la tabla. ¿Bien? Creamos, como quien diría, un subrango, pero que parta justo en la columna que contiene tu clave de búsqueda, para que justo, sí, qué casualidad, podemos usar ahí el buscar B. Ahora nos dice, función B de extraer. Ándate. Porque con el B de extraer igual se podría obtener la previsión de salud de Felipe, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero para la función B de extraer nosotros tenemos que trabajar necesariamente con el dato con la zona de criterios. ¿Se acuerdan? Funciones de base de datos siempre operan con 3 argumentos, pero uno de ellos es un rango de criterios. ¿Ya? De eso nosotros no nos podemos salvar. ¿Ya? Entonces, vamos a ir acá arriba, vamos a tomar todos los títulos de la tabla, los voy a copiar y los voy a pegar debajo. Si quieren los títulos los pegan acá, acá, da lo mismo. Yo los dejé ahí nomás como por un tema de orden. Acá los dejamos así. No he pasado la lista. Vamos a ver aquí la función B de extraer. Dentro de la zona de criterios. ¿Cuál es el criterio que hay que especificar acá? Nombre y... no, solamente el nombre. Porque la previsión es lo que yo quiero obtener. Entonces, en base al nombre de Felipe, que me diga, ah, ya, si es para Felipe, entonces quiero que aquí el B de extraer sea capaz de tomar la caña de pescar y obtener la previsión de Felipe. Entonces vamos a poner el B de extraer. La base de datos corresponde al nombre de la tabla, pacientes. Pero, como estamos trabajando con base de datos, hay que poner el hashtag todo. ¿Ya? Súper importante. Todo. Punto y coma. El nombre del campo. El nombre del campo se refiere a cuál es el dato que yo quiero capturar. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo la previsión de Felipe. Entonces tengo que buscar una celda que diga previsión.
Listo, la pincho. Punto y coma. Ahora me dice zona de criterios. La zona de criterios corresponde a todo ese rango, al rango O54, S55. Le damos Enter y ahí estamos. Voy a copiar acá la fórmula y se las voy a compartir en el chat. ¿Ven? El rango de búsqueda es este, el rango de criterio. ¿Se fijan? El nombre para Felipe. Si aquí, por ejemplo, hubiese... A ver, ¿quién puede estar? Voy a poner Hugo. Nombre Hugo. Para Hugo, le doy Enter, me va a decir particular. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo cambio el nombre acá, me va a mostrar la previsión que tenga el nombre que yo escriba. Voy a poner Felipe y ahí me va a decir Isabel. ¿Alguna consulta hasta ahora, chicos? Antes de continuar. Vamos a hacer ahora entonces el número 3. Obtenga la fecha de nacimiento de Clara. Fíjense que en los enunciados anteriores te decían, use índice coincidir, use buscar B y use B de extraer. O sea, en el fondo ahí nos están forzando en cierta medida a que utilicemos determinada función. Pero, en el punto 3 dice, obtenga la fecha de nacimiento de Clara. Eso quiere decir de que uno es libre de trabajar como quiera, porque no me están restringiendo a que utilice ninguna función. Así que voy a utilizar la función buscar B. El valor buscado, podríamos decir que sea Clara. ¿En dónde voy a ir a buscar a Clara? A la Clara no la puedo ir a buscar en la tabla completa, porque ustedes ven que la tabla completa parte con el run, pero yo sé que Clara figura en la segunda columna, entonces podríamos utilizar el rango pacientes 2. Y desde el punto de vista de pacientes 2, ¿en qué número de columnas se encuentra la fecha de nacimiento de Clara? Se va a encontrar en la columna 3. Desde ese punto de vista, desde ese contexto, está en la columna 3, le damos en coincidencia exacta, y aquí tendríamos entonces nuestra flamante, tendríamos acá nuestra flamante fórmula. ¿Bien? Ahora, he obtenido como respuesta 26.602. ¿Qué significa eso, muchachos? Hicimos algo malo, ¿no? Para que me dé 26.602. Hay que cambiar el formato. ¿Y qué representa ese número 26.602? Ese número corresponde al número de serie de la fecha. Simplemente lo hago en formato de fecha y ahí está. Ahora, vamos al 4. Y con eso terminamos la clase de hoy. Calcule la edad de la persona que seleccione desde esta lista desplegable. Ustedes ven acá que aparece el nombre de Gonzalo, tenemos todo esto, y tenemos que calcular la edad. ¿Sí? La edad también no nos dice que lo utilicen con tal o cual función. ¿Con qué función les gustaría calcular la edad? ¿Les gustaría calcularla con índice, con buscar B o con B de extraer? ¿Cómo les gustaría hacerlo a ustedes?
Con la función índice. Muy bien. Entonces vamos a colocar igual índice. Acá nos dice matriz. Ya. Primero, para calcular la edad tenemos que tener en cuenta que vamos a usar el si fecha. Entonces aquí tendría que ser, lo primero es la fecha de nacimiento, paciente seleccionado, ¿cierto? Esto es para darle, como quien diría, el mapa, o sea, como el esquema de cómo vamos a trabajar. Una vez que nosotros tengamos esa fecha, de alguna forma la vamos a comparar con el día de hoy y la vamos a colocar acá, la Y, ¿cierto? Obviamente que si aprieto Enter, me van a aparecer puras cabezas de pescado porque esta fecha de nacimiento todavía no la hemos calculado. La vamos a hacer con la función índice. Tenemos que obtener la fecha de nacimiento. Entonces, si yo quiero calcular la fecha de nacimiento, ¿en qué me tengo que fijar? Vamos a usar aquí la función índice. ¿Ya? Tenemos acá la función índice. Acá dice matriz. La matriz. ¿Con qué tabla voy a trabajar? Con la función índice uno tiene libertad absoluta. Si ustedes quieren elegir, por ejemplo, desde el run en adelante, pueden decir pacientes. Si quieren trabajar desde el nombre hasta la previsión, sería pacientes 2. Tenemos dos alternativas. ¿Con cuál de las dos nos quedamos? O elegimos la tabla completa o elegimos una parte de la tabla. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tabla completa o una parte de la tabla? Y según lo que ustedes me digan, yo sigo avanzando con el ejercicio. Con una parte de la tabla, no se diga más. Entonces, esa parte se llama pacientes 2, punto y coma. Ahora, ¿qué es lo que me dice de pacientes 2? Observemos esto. Me va a decir ahora el número de la fila. ¿Ya? El número de la fila estamos claros que va variando, porque Gonzalo, por ejemplo, se va a encontrar en la fila 1, pero yo perfectamente podría elegir a Francisco, a Clara, a Angélica, a Hugo, ¿cierto? Entonces los números van a ir variando. Por lo tanto, yo no le puedo decir que el compadre siempre va a estar en la fila 4. Sería una mentira. Entonces, el número de filas lo tenemos que determinar en base a la función coincidir. ¿Y cuál va a ser el valor a buscar para el coincidir? Tengo que ir a buscar al paciente que he seleccionado en la celda E69 y ahí yo tengo que ir a paciente, y ahí yo tengo que ir a buscar a este compadre ¿dónde? En la columna de los nombres, ¿o no? Ahí me tengo que ir a meter. En la columna nombre de la tabla pacientes. ¿Sí? Punto y coma. Y yo quiero una coincidencia exacta. Por otro lado, me piden el número de columna. ¿Cuál será el número de columna en este caso? Si la matriz con la que yo estoy trabajando es esta, con la que está ahí en color azul y que parte con el morado. ¿Ustedes le colocarían la función coincidir para obtener el número de columna del nacimiento? ¿O lo harían así directamente nomás? El número de columna lo voy a sacar con la función coincidir. Entonces, el valor a buscar, yo quiero ver aquí dónde está el nacimiento. ¿Y dónde se encuentra el nacimiento? Aquí yo no le puedo colocar, por ejemplo, así como el hashtag encabezado, qué sé yo, porque yo no estoy trabajando con la tabla completa. Este es un rango común y corriente, entonces
El nacimiento lo tengo que seleccionar las celdas de aquí nomás, desde el nombre hasta la previsión. ¿Bien? Y el tipo de coincidencia va a ser exacta. Cerramos el paréntesis de coincidir, cerramos el paréntesis de índice, y ahí entonces nos va a dar la edad del compadre. Eso es porque ustedes quisieron trabajar aquí con la función índice. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí nos queda todo esto. Quizás con el buscar podría haber sido más corto, pero igual es bueno que uno aprenda a trabajar con estas nuevas herramientas. Entonces, si aquí yo seleccionara, por ejemplo, a Clara, pusiera a Fernando, ¿se dan cuenta? Automáticamente Excel va a ir registrando la edad que tenga al día de hoy. ¿Qué es lo que podría salir mal de esta fórmula? Que yo dejara en blanco la lista desplegable. ¿Por qué? Porque resulta que si yo dejo en blanco la lista desplegable, el valor de E69 va a valer 0, ¿ya? Y resulta que no hay ningún paciente, aquí no dice el 0 en ninguna parte, dentro de la columna de nombres. No existe el 0, existen puros nombres. Si aquí yo hubiese colocado un 0, por ejemplo, ahí me habría dicho 51 años. ¿Por qué? Porque ahí existiría, pero obviamente eso vive en mi imaginación. Entonces, para poder disimular este error, vamos a intercalar la función si.error. Y en caso que se produzca algún error, vamos a dejar la celda en blanco. Así. Entonces, si yo tengo acá el nombre, me da la edad. Va a estar bien. ¿Ya? Pero si yo dejara en blanco, colocamos si.error. La mayoría de las veces que uno trabaja con la función si.error, el si.error es para disfrazar errores. ¿Ya? Una forma de comprobar si su fórmula puede sufrir o no algún tipo de error es que ustedes le coloquen que la celda con listas desplegables las dejen en blanco y vean si es que les genera error. Si por alguna razón ustedes dejaran en blanco la lista desplegable y en la parte de la fórmula no te generara ningún error, te escribiera un número, ponte tú, te escribiera el 100, si es que esto quedara en blanco, por ejemplo, entonces el si.error no te va a servir. El si.error funciona cuando el resultado de la fórmula parte con el signo gato. Pero si te está partiendo con un número o con alguna palabra, entonces ese error lógico, entre comillas, lo tenemos que corregir a través de lo tenemos que corregir con la función si. Entonces ustedes ven, acá el nombre lo dejo activado, te muestra la edad. Pero si lo dejo en blanco, la edad no se calcula. Entonces con eso nosotros podemos maquillar en cierta forma los errores que se puedan producir. ¿Alguien tiene alguna consulta antes de pasar la lista? Entonces, la fórmula es esa. Pedazo de fórmula, chicos. Pedazo de fórmula. Pero bueno, el índice es una función lo suficientemente flexible como para que ustedes puedan ir a buscarla a cualquier parte. ¿Ya? Pero ese es el precio que hay que pagar. Las fórmulas son bastante largas. ¿Ya? Recuerden que en el segundo certamen se les va a decir, trabaje solamente con índice coincidir, o trabaje con buscar B, o trabaje con B de extraer. Entonces ustedes tienen que dominar todo esto, porque esto es Excel avanzado. Entonces ustedes tienen que salir con un muy buen nivel. Por eso tienen que conocer todas estas herramientas. Manejarlas al revés y al derecho. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Alguna consulta a la 1? ¿Alguna consulta a las 2? ¿Alguna consulta a las 3?
a las 4 y a las 5. Ya, chicos. Entonces, yo por ahora voy a cerrar el video, pero todavía la clase no ha terminado porque les tengo que pasar la lista, ¿ya? Bueno, de esta manera estamos terminando con la clase de hoy. Les agradezco su participación y su asistencia y será hasta la próxima oportunidad. Que estén súper bien, cuídense y estamos en contacto. Chao, chao.